Y el día de ayer, bueno, fue un día muy importante, muy especial, fue feriado el 25 de mayo, un día muy importante para los argentinos, el día de nuestra patria. Y en este sentido vamos a hablar un poquitito sobre historia, conocer cuál es la historia precisamente que nos atraviesa y por qué celebramos el 25 de mayo como el día de la creación de nuestra patria. Vamos a compartir las palabras del licenciado Carlos Álvarez, que lo tenemos nuevamente esta semana con nosotros en el Pulso Urbano y le vamos a dar la bienvenida. Buen día, licenciado, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, un saludo a todos y la verdad que un día muy importante dentro de lo que es la historia argentina, ¿no? Sin duda que sí, bueno, lo decíamos, ayer fue feriado, pero es importante saber, ¿no?, por qué fue feriado, a pesar de que, bueno, se vieron y estamos compartiendo, ¿no?, de a poquito todos los videos que los chicos desde el jardín precisamente hicieron, representando lo que tiene que ver con la gesta de mayo. Así es. Bueno, digamos que arranca el proceso que va a terminar con la independencia en 1816. Digamos, es algo muy importante dentro de lo que es la historia argentina. Y como dicen muchos historiadores, el 25 de mayo no termina la revolución, sino que comienza justamente una etapa muy linda y que, por supuesto, de una u otra manera, pasando los años, triunfan las expectativas que tenían tanto dentro de la primera junta, tanto Belgrano, Castelli como Moreno, ¿no? Que, digamos, llegan a ese lugar y dentro de lo que es la primera junta de gobierno patrio, que es así como nos cuentan, pero después revisando y leyendo y viendo la historia, sabemos que no es una junta, digamos, que inmediatamente va a romper las cadenas con España y que va a proyectar una independencia y una constitución como sería una verdadera revolución. Es una junta que se arma en honor a Fernando VII todavía y que, como te decía, desde el nombre están triunfando, si se quiere, posiciones un poco conservadoras y que, no sé si te suena la palabra grieta a vos. Bueno, grieta que estuvo desde allá, desde 1810. Exactamente, estaban los saavedristas, que eran conservadores y que de alguna manera, como te decía, el nombre prácticamente es muy sugerente, era la Junta Provisional en honor a Fernando VII. O sea, digamos, ese es el nombre oficial. Y sin embargo, como te decía, había otra gente que pensaba distinta, que era más revolucionaria, si se quiere, y que inmediatamente quería declarar la independencia, inmediatamente quería una constitución. Y bueno, dentro de esa grieta, digamos, con el tiempo, digamos, algunos años después, terminan triunfando las ideas de Moreno, en este caso, que era el que propiciaba una independencia y un corte definitivo con España. Bien, sin duda, bueno, que fue, digamos, una época muy importante, una época de revolución, de muchos cambios, que, bueno, que son los que se pueden ver también, ¿no?, en el día de hoy, cómo se fue gestando precisamente esto desde lo que nosotros conocemos, bueno, porque hablamos del 25 de mayo, pero también hay que hablar de los días previos y de los días posteriores también a lo que fue el 25 de mayo, más allá de los años, digo, los días posteriores de mayo también. Los antecedentes, en estos casos, justamente se arma todo. A ver, vamos a ver si podemos mejorar ahí la comunicación con el licenciado Carlos Álvarez. Vamos a ver si podemos mejorar en este sentido para poder escucharlo fuerte y claro al licenciado
que está allí del otro lado. A ver, licenciado, si nos escucha, para continuar hablando acerca de lo que sucedió entonces en la Revolución de Mayo 1810. Estamos hablando de una fecha muy importante para todos los argentinos. Ahí estamos, bueno, compartiendo también algunas imágenes alusivas, imágenes que siempre, año tras año, en esta época generalmente podemos visualizar de lo que fueron estas importantes reuniones que se desarrollaban allí en Buenos Aires, en el Cabildo. Ahí están algunas representaciones entonces de lo que fue en 1810 o todo lo sucedido, lo acontecido. Licenciado, ¿nos escucha ahora? Sí, estamos de nuevo. Bueno, como te decía, Sí. hay, por supuesto, antecedentes importantes dentro de lo que es la revolución, o por qué se llega a la revolución. Lo más importante de todo es la caída de Fernando VII. Entonces, los más, digamos, pensantes, los más, digamos, revolucionarios para aquellos años, caso Belgrano, Castelli, Moreno, que era un tridente muy, digamos, de ideas férreas y de manos a la obra, digamos. Era de armas tomar, caso de Castelli, que termina, digamos, en nombre de la revolución fusilando a Liniers, o de Belgrano, que inmediatamente se pone la chaqueta de militar y va camino al Paraguay a ofrecer, digamos, las ideas tanto a Paraguay, tanto a Bolivia y tanto a Uruguay, que eran, digamos, las tres expediciones, porque no nos olvidemos que tanto Uruguay, Paraguay, como lo que hoy es parte de... Muy bien, ahí vamos a ver si nos escucha el licenciado Álvarez. Sí, estamos ahí. Ahí estamos. Entonces, ahí. Digamos que ese es la caída de Fernando VII es tal vez el principal antecedente de lo que es la revolución, de lo que es el 25 de mayo. A ver, entre el 18 y el 25, en esa semana, es muy importante porque hay toda una lucha de poderes, digamos, sobre todo, digamos, el poder político, el poder económico, todavía los seguían teniendo los españoles, y había un movimiento criollo. En este caso, los criollos son los hijos de españoles nacidos ya en suelo americano, sería. Entonces, en esta puja ganan justamente los criollos, que son lo que en definitiva entre el 18 y el 25 de mayo van a triunfar ante Cisneros, que por supuesto no quería dar el brazo a torcer, y ayudados por el pueblo y por movimientos populares muy importantes, como te decía, gente de armas tomar, caso French y Beruti, que no eran, digamos, como lo pintan muchas veces los cuadros del 25 de mayo, formaban parte de un grupo muy férreo, en consonancia con las ideas de Moreno, de Belgrano y de Castelli, ¿no? Y bueno, digamos, el tipo más prudente, en este caso, que era Cornelius Saavedra, que era un militar destacado, era un tipo millonario, digamos, dentro de la época, y tenía el poder, como te decía, económico y militar. Lo llaman a él, que era el jefe del regimiento de patricios, y que, digamos, Cisneros, al no sentirse resguardado por ese regimiento, termina cayendo las ideas y los apoyos que tenía en manos de estos revolucionarios, y justamente tenía tanto poder Saavedra que termina siendo él el presidente de la primera junta, ¿no? Y bueno, con las reuniones aparecen, como te decía, esta grieta en donde un movimiento quería cambios profundos y Saavedra era, digamos, más conservador. Hay una frase de Moreno que lo pinta a él, como para que vos entiendas. Dice: quiero una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila.
digamos que era, como te decía, iba al meollo de la cuestión y justamente hay tanto poder, hay tanto celo en el medio que a los más, digamos, a los más revolucionarios lo terminan sacando del medio. A Belgrano lo mandan a una campaña al Paraguay y a Moreno lo mandan, digamos, a una excursión por Europa, a donde iba a presentar los pliegos del novedoso gobierno patrio. Caso de Belgrano prácticamente se convierte en militar, siendo que era un intelectual muy importante, y en el caso de Moreno termina muerto en alta mar en marzo de 1811, imagínate, ni siquiera un año después de la Revolución de Mayo, ¿no? Así es como en algún punto terminan ganando, entre comillas, los conservadores en ese momento, pero después el proceso revolucionario que va a terminar en la independencia sigue. De hecho, la Asamblea del año 13 consagra muchos conceptos importantes que lo tendría que haber hecho la revolución de 1810, pero que, como te decía, dentro de este proceso de independencia, la Asamblea del año 13 termina siendo muy importante hasta que termina este proceso, vuelvo a decirlo, con la independencia allá por 1816. 6 años después, prácticamente, se logra lo que debería haber sido prácticamente en menos tiempo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, como te decía, las ideas que venían de estos revolucionarios, de la Revolución Francesa, de igualdad, libertad y fraternidad. Bien, licenciado, en estos 210 años ya, ¿no?, que tenemos, digamos, o que pasaron desde 1810, es importante reflexionar y, si se quiere, hablar acerca, bueno, de los diferentes gobiernos. Fuimos sufriendo distintas transformaciones, porque recién hablaba del tema de la grieta. Bueno, creo que la grieta continúa en la Argentina. Hay cosas de las cuales tenemos que seguir aprendiendo, o tenemos que mejorar un poquitito, volver a la historia, no cometer quizás los mismos errores. ¿Cuál es la reflexión que se merece después de tantos años de distintos tipos de gobiernos en la Argentina? Distintos tipos de gobierno y de distintas ideologías que hace que cada vez que triunfe un gobierno, más allá de una cuestión de uno puede estar de acuerdo con uno o con otro, nunca se ha consagrado una sola visión de país, digamos. Pues vos que prácticamente tienes más experiencia dentro de lo que es la democracia, está a la vista que viene un gobierno con sus ideas, pierde las elecciones y viene otro con ideas totalmente distintas. Entonces, digamos, los países que han evolucionado, que han crecido, justamente hay mucho más consenso y van a un mismo camino, digamos, con una visión y con un mismo destino. Aquí hay una grieta profunda en donde uno piensa una cosa y otra totalmente opuesta. Entonces yo creo que esta falta de consenso hace de que todavía no maduremos como país, como nación, en pos de un futuro venturoso, ¿no? Bien, sin duda. Pasaron muchos años y bueno, tenemos que seguir, sin duda, seguir aprendiendo. Y después también es interesante hablar acerca de muchos mitos que existen, ¿no? Acerca de un 25 de mayo, llovía, no llovía, todas esas cosas, esas cuestiones también, bueno, es lindo preguntarlas y usted, bueno, como estudioso, digamos, de la historia, que nos pueda contar, ¿qué tan cierto hay de todo lo que nos dicen del 25 de mayo? Lo que pasa es que, digamos, para los 100 años de la Revolución de Mayo, estamos hablando de 1910, se juntaron muchos intelectuales y en algún punto había, digamos, justamente también teniendo en cuenta la inmigración de aquellos años, había que darle un toque de identidad nacional a nuestro país. Entonces, digamos, apareció como una historia novelada en donde se hacía mucho hincapié en nuestros próceres, en donde los mostraban como impolutos,
faltos prácticamente de todo lo que tiene que ver con la onerosidad. Eran humildes, eran patriotas, eran, como te decía, el perfil que se mostraba era de superhombres, digamos, bien, superhéroes, y todas las cuestiones estas, como podría ser el día del 25 de mayo, como podría ser el éxodo jujeño, como podría ser el mismísimo Congreso de Tucumán, era, digamos, en algún punto novelado, la forma que llegaban a Tucumán a través de las carretas, en donde la gente los esperaba, no era tan así. Ni siquiera el 25 de mayo, como te decía, era tan como lo pintaban nuestros manuales de la escuela primaria. El 25 de mayo en la plaza no era que iba toda la familia, había mucha cuestión, digamos, peligrosa en algún punto. Como te decía, French y Beruti no eran esos caballeros que iban y te entregaban las escarpelas celeste y blanca. No, para nada. Era, como te decía, era gente de armas tomar, era, digamos, como podría decir ahora, punteros políticos importantes, pesados. Entonces, eso tiene que ver, digamos, con el folclore y cómo nos enseñaban la historia, que no está mal, digamos, a un chiquito de 10 años le tienes que contar de una manera, y por supuesto nosotros los más grandes podríamos de a poquito ir o encontrándonos con lo que realmente pasó, ¿no? ¿Hay alguna película, algún libro, alguna serie en esta época de cuarentena que esté buena para verla, para recomendarla, por ahí para entender un poquitito más la historia, conocer más la historia que nos atraviesa? Sí, por ejemplo, dentro de, se puede poner La Revolución de Mayo en Canal Encuentro. Bien. En Canal Encuentro hay muchos, digamos, de historias bien contadas, y por supuesto también los videos de Felipe Piña, en donde, si no me equivoco, tenía algunos programas, sí. No estoy acordando el nombre del locutor, del presentador, digamos, Pergolini, con Pergolini. Ahí está Pergolini, sí, Mario Pergolini, lo estamos viendo en imágenes ahora. Piña y Pergolini justamente son los que hacen unos videos muy interesantes en relación no solamente a la Revolución de Mayo, sino a la vida de muchos de estos patriotas, ¿no? Algo habrán hecho, creo que se llamaba Algo habrán hecho, algo, sí. Muy interesante, y que en algún punto también desmitifican estos superhombres que para aquellos años representaban estos próceres, ¿no? Muy bien, licenciado. Bueno, podríamos hablar muchas horas de historia, pero bueno, el tiempo es tirano en la televisión, así que les recomendamos a la gente también que pueda leer libros, ver series, ver películas también, que está bueno también interiorizarse un poquitito más en la historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta siempre. Ahí compartíamos las palabras del licenciado Carlos Álvarez, bueno, que nos hablaba un poquitito acerca de lo que sucedió allá por el 25 de mayo de 1810, todo lo que se fue gestando, luego también lo que sucedió el 9 de julio, todos esos años que fueron de mucho esfuerzo, de mucha lucha en nuestro país. Pero es importante también que podamos conocer un poco más acerca de la historia, como lo decía, ahí él recomendaba que podamos ver el canal Encuentro, también en internet se pueden ver estos programas conducidos por Mario Pergolini, Felipe Piña también, algo habrán hecho que vamos a conocer un poquitito más acerca de nuestra historia.